Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Adviento de las tres calamidades 61, un pequeño cierre. 2, capítulo 61, un pequeño cierre. 2. Fue un viaje tranquilo de regreso a la academia. Me permití hundirme en mis pensamientos, mirando fijamente el paisaje cambiante fuera de la ventana del tren en movimiento. Antes de darme cuenta, el sol había comenzado a ponerse y finalmente estaba de regreso en la academia. Contemplé mi entorno antes de dirigirme finalmente a los dormitorios. La caminata no fue muy larga. A unos 5 minutos a pie. El entorno estaba tranquilo y yo disfrutaba del silencio que me rodeaba. Me sentí extrañamente pacífico. Eso fue hasta que pasé una determinada cifra y vi que mis pasos se detenían. Me di la vuelta y nuestras miradas se cruzaron. Cabello largo platino, ojos rojos y una cara que uno no olvidaría ni aunque lo intentara. ¿Qué? Kiera Milne. Ella me miró con su ceño fruncido habitual. TSK. Luego, con un chasquido de lengua, golpeó el cigarrillo que tenía en la mano contra el suelo. TZZZZ. ¿Feliz ahora? No dije nada. Estaba empezando a aprender a no dejar que esas cosas me molestaran. Aunque el olor que persistía en el aire todavía me hacía sentir náuseas, estaba empezando a aprender a tomarlo. No tenía derecho a obligar a alguien a hacer algo contra su voluntad. PFTT. Pero Kiera no parecía pensar de la misma manera que yo. Tu maldita expresión lo dice todo. Lo hace. Y aquí pensé que había mantenido firme mi expresión. TSK. Volvió a chasquear la lengua y apartó el cigarrillo. De todas formas, ya no tengo ganas de fumar. Has arruinado el ambiente por eso. No dije nada al respecto. Todo lo que hice fue hacer una pausa por un segundo y de repente ella perdió todo interés en fumar. Eso fue culpa de ella, no mía. Ah, cierto. Kiera hizo una pausa de repente mientras recordaba algo. Hurgando por el bolsillo de su falda, sacó algo y me lo arrojó. Aquí. Creo que esto es tuyo. Lo agarré con una mano y lo miré. ¿Qué es esto? Parecía ser una hombrera rota. Fue esto. Es tuyo. Parecía que estaba bastante segura de ello. Te vi cuando regresabas de la expedición. Te faltaba una hombrera. Lo encontré en una zona donde murieron muchos monstruos. Mierda espantosa. Me quedé callado y aparté la mirada de la hombrera y volví hacia ella. ¿Sabes qué es una locura? Las heridas de los monstruos que encontré coinciden con la muerte de ese tipo. ¿Conoces a ese tipo, comadreja? ¿Chico comadreja? Wesley. Ah, cierto. Sí, ese tipo. Trazó su pulgar a través de su cuello. Limpio como la mierda. Nunca había visto nada igual. Bueno, lo hice. La herida se parecía inquietantemente a las de los monstruos en los que encontré la hombrera. Entonces supe lo que ella estaba tratando de insinuar y sentí que mis músculos se tensaban. Aunque no lo mostré exteriormente, Kiera todavía sonrió. Era como si pudiera leer mis pensamientos internos. Pensé que ella iba a llevar las cosas más lejos a partir de ahí, pero sorprendentemente no lo hizo. Lo que sea. No es asunto mío. Bostezando, estiró su cuerpo. No es asunto mío. Solo estaba diciendo. Luego, como si la conversación nunca hubiera sucedido, se fue. Me quedé en silencio por un breve momento antes de mirar la hombrera que tenía en la mano. Ya lo había pensado antes, pero ella realmente era una perra loca. Clank. La oscuridad envolvió la habitación cuando la puerta se cerró. Kiera parpadeó 2 veces antes de alcanzar el interruptor y encender la luz. La oscuridad. A ella no le gustaba la oscuridad. En el momento en que se encendió la luz sintió que su pecho se aclaraba. Ah. Ella miró su habitación.
Estaba extremadamente limpio. Contrariamente a su apariencia desordenada, a Kira le gustaba mantener las cosas organizadas. Si incluso la más mínima cosa estuviera desorganizada, perdería la concentración en todo y pensaría en ello todo el día. Era algo con lo que ella nació. Acababa de dar un paso hacia su habitación cuando notó algo. Jugando con sus bolsillos, se golpeó la cabeza. Joder. Sin dudarlo, corrió hacia uno de los cajones de la habitación y lo abrió. Clank. Pero no había nada dentro. Clank. Lo mismo ocurrió con los cajones de abajo. Clank. Estaban completamente vacíos. Mierda. Ella. Se había quedado sin cigarrillos. Y ya era demasiado tarde para que ella consiguiera alguno porque aún no era fin de semana. Kira se desplomó en su cama y miró fijamente al techo. Ella estaba jodida. Realmente jodido. ¿Los cigarrillos eran como una medicina para ella? Fueron ellos los que evitaron que ocurrieran sus ataques de pánico. Sin ellos, ella era. Joder, todo es culpa de ese bastardo. No, no lo fue. Pero ella quería culpar a alguien. Como mínimo, la haría sentir mejor. Ja ja ja. Julian Dacre Venus. Era como un trozo de madera. Su expresión era difícil de leer. Ella estaba segura de sus acusaciones. Que no fue un accidente. Él fue quien mató a Beazel. Por fuera, parecía una víctima como él, pero Kira confiaba en su conjetura. ¿Pero quién soy yo para preocuparme? Para empezar, no era asunto suyo. Todos los nobles eran así. Podrido por dentro. Ella no era de las que delataban a la gente de esa manera. Especialmente porque las pruebas que reunió no iban a resistir bien. Fue solo que. Interesante. Es más fuerte de lo que deja salir. Cierto, él era la estrella negra. El número 1 clasificado entre los primeros años. Sin embargo, durante los primeros años hubo un consenso general de que era débil fuera de sus habilidades emotivas. Los resultados de su análisis de progresión demostraron que ese era el caso y una de las razones por las que había dudas sobre su participación en la muerte de Beazel. Kira también lo pensó. Pero, mientras recordaba las imágenes que había presenciado en la dimensión del espejo, se encontró sonriendo. ¡Qué montón de tonterías! El tipo era una serpiente. Había más en lo que dejó ver de lo que la gente pensaba. No estaba segura de por qué ocultaba su fuerza. A ella tampoco le importaba especialmente. Mientras él no la involucrara en sus tonterías, a ella no le importaría. Aún así, fue un pensamiento interesante. Julian. Murmurando su nombre, Kira cerró los ojos. Me debes una. Al día siguiente. Mientras León esperaba que viniera el profesor. ¿Cuántos hongos logramos recolectar? Unas 7. Evelyn y Aoife estaban ocupados discutiendo las divisiones de sus hallazgos. 7. Eso significaría que hay uno en exceso. Lo habríamos sido incluso si él. Evelyn hizo una pausa allí, pero el significado detrás de sus palabras era claro. Si Wesley todavía hubiera estado vivo, todas las acciones habrían sido iguales. El único problema era que no lo era. Aoife, mientras miraba los hongos expuestos en la mesa, de repente giró la cabeza y preguntó. ¿Qué opinas? No lo sé. Lo pensaré más tarde. La clase estaba a punto de comenzar pronto. Correcto. Aoife frunció el ceño antes de asentir con la cabeza. Entonces, recordando algo, preguntó en voz baja. La semana que viene habrá prácticas. ¿Has seleccionado a qué lugar quieres ir? Soy un caballero. León respondió rotundamente. De todas las personas presentes, él fue el único que no necesitó asistir a la experiencia laboral obligatoria a la que todos debían asistir. ¿Por qué? Porque ya estaba trabajando. Ah, cierto. Aoife giró la cabeza para mirar brevemente el frente donde estaba sentada una figura solitaria. Como siempre, estaba solo. Estaba mirando al frente sin ninguna expresión particular.
¿Es difícil ser su caballero? La pregunta atrajo la atención de quienes estaban alrededor. Todos parecían algo curiosos. León pensó en la respuesta. Si hubiera sido antes, habría respondido que sí sin duda, pero el actual Julien. Sí. Bien, el Julien actual era diferente. Sin embargo, ambos aún necesitaban seguir actuando. No me sorprende. Aoife suspiró deliberadamente. Oh, parece que la clase está llena. De repente, una señora de mediana edad entró al aula. Era alta y, a pesar de sus rasgos envejecidos, todavía era bastante hermosa. Profesora Bridget. A cargo de la clase de hoy, comprensión de los hechizos, los estudiantes la favorecieron debido a su personalidad alegre. Al llegar al podio al frente, dejó sus archivos y se aclaró la garganta. Antes de comenzar la conferencia, tengo un anuncio que quiero hacer. Por favor, presta atención. Sus palabras parecieron haber tenido efecto a medida que la clase se calmaba. Como resultado, ella sonrió y continuó. Como ya sabéis, dentro de un mes comenzará el Festival de los Faroles del Gremio. Los ojos de León se entrecerraron al escuchar el nombre del evento. Su cuerpo se tensó ligeramente mientras su mirada se dirigía hacia Aoife, que miraba al frente con cara seria. Parece que no queda mucho tiempo. Algo grande iba a pasar ese día. Y fue algo que involucró directamente a Aoife. Estaba seguro de ello. Vendrán muchas figuras importantes y debemos causarles una buena impresión. El Guild Lantern Festival fue un evento que abarcó toda la academia y que fue organizado por la academia cada año e invitó a todos los altos funcionarios de los 15 gremios principales. No eran las únicas personas que iban a venir, ya que también asistirían celebridades y figuras importantes. Fue un evento al que había que asistir y que no se podía perder. Además del análisis de combate que se realizará, lo he discutido con los demás departamentos y tenemos varios eventos en los que puedes participar para obtener créditos adicionales. El aula inmediatamente se puso ruidosa por eso. Para pasar el primer año había que acumular un total de 110 créditos. Cada clase tenía pesos diferentes. Por ejemplo, esta clase tenía alrededor de 8 créditos. Y solo podrían acumularse aprobando los exámenes. Fue difícil cobrar créditos. Fue también por esta razón que los ojos de muchas personas de la clase se iluminaron ante la mención de posibles créditos. Incluso León sintió que su espalda se enderezaba. Los acontecimientos son los siguientes. Desenrollando un trozo de papel, la profesora Bridget comenzó a leer. Preparación de alimentos. Tu trabajo será organizar un stand y vender los alimentos que produjiste. León meneó la cabeza. No estaba muy interesado. Golpe. HM. Giró la cabeza y vio a Aoife sudando. Parecía estar mirando fijamente en una dirección particular. Siguiendo su línea de visión, se sorprendió al verla mirando a Julien. HM. ¿Por qué? El siguiente paso es el juego. El departamento de idiomas está buscando personas adecuadas para realizar una obra de teatro en inglés. No prestó más atención mientras el profesor continuaba enumerando los hechos. Eso tampoco sonaba muy interesante. León sentía que su inglés era, en el mejor de los casos, decente. El siguiente es Parade. ¿Puedes ayudar a las personas mayores que están planeando? Intercambio cultural. Crea o trae algunos productos de tu ciudad natal para compartir con. Actividades infantiles. Habrá muchos más jóvenes. La lista continuó y cuanto más escuchaba León, más sacudía la cabeza. ¿Desfile? No me importó. ¿Intercambio cultural? La baronía de Venus apenas tenía productos culturales. ¿Actividades para niños? Ya le costaba mucho tratar con Julien. No había nada que fuera adecuado para él. Él frunció el ceño. Debería elegir algo fácil. A este ritmo, sería su única opción. O eso creía él. Activitate talentului. Muestra tu talento en el teatro. Desde un talento especial hasta incluso una rutina de comedia. Desde el rabillo del ojo, León vislumbró la figura de Julien.
Había estado bastante tranquilo todo el tiempo mientras escuchaba los acontecimientos. Sin embargo, en el momento en que se mencionó la rutina de pie, su cuerpo se estremeció. Era como si estuviera planeando algo. No puede ser. León murmuró inconscientemente esas palabras en voz alta. León. Suficiente para merecer la atención de Evelyn, que era cercana a él. Pero a él no le importaba. No, no le podría importar. Es un evento organizado por el club de comedia, pero no especificaron quién puede participar. Mientras quieras participar, puedes registrarte y... La cabeza de Julien se levantó de nuevo. Oh, no. León sintió que su cuerpo se enfriaba y se le erizaba el pelo de la nuca. Si hay alguien dentro. Van. León. León se encontró de pie abruptamente. Podía sentir las miradas de todos en el aula dirigidas hacia él. Pero a él no le importaba. Miró fijamente a la profesora que inclinó la cabeza hacia él. La parte del comediante. León comenzó a decir lentamente mientras bajaba la mirada para encontrarse con la de Julien. Julien llevaba una expresión que parecía decir, ¿tú? ¿Un comediante? ¿Qué broma es esta? León se sintió aún más tranquilo por su decisión mientras agarraba firmemente el costado del escritorio y murmuraba entre los dientes apretados. Lo haré. Por el bien de todos los presentes. El stand-up. Lo haré. Contacto, 2. Adviento de las 3 calamidades hechizos 62, 1. 62 hechizos, 1. Este tipo lo ha perdido. Tales fueron los pensamientos de todos en el aula mientras miraban fijamente a León, quien abruptamente se había levantado ante la oportunidad de convertirse en el comediante del concurso de talentos. Compartí pensamientos similares con los demás. Este tipo está mordiendo más de lo que puede masticar. ¿Qué comediante? Apenas cambió su expresión. Además, siempre parecía estar en contra de mis bromas. Con alguien que no tenía sentido del humor, ¿cómo podría siquiera ser comediante? ¿Hay alguna objeción? La clase estuvo tranquila desde ese momento. Nadie parecía tener objeciones. Principalmente porque fue León quien se ofreció como voluntario. Se podría argumentar que su voz tenía más peso que la mía. Al otro lado del aula, la profesora Bridget parecía sorprendida por la repentina decisión de León de participar en el papel. Pero rápidamente se alegró. Si fueras tú, sería increíble. Con tu reputación y apariencia, los asientos se llenarán en poco tiempo. Ah, sí. León asintió. ¿Fui solo yo o me pareció algo incómodo? Espera. Un pensamiento repentino se me cruzó y sentí que mis cejas fruncían. Me giré para mirar a la profesora que murmuraba para sí misma. Sí, esto es genial. Se lo haré saber a los organizadores para que lo incluyan en la lista. Profesor. Interrumpí sus pensamientos. De repente sentí que los ojos de todos los presentes se dirigían hacia mí. Julien, ¿hay algo que te gustaría agregar? Sí. Asentí y me giré para mirar a León, cuyos ojos comenzaron a ensancharse ligeramente. Solo soy un poco escéptico. ¿Es capaz de hacer bromas? Me gustaría escuchar algo de... Snap. Me interrumpió un pequeño chasquido. Cuando me giré para mirar, noté que el bolígrafo en la mano de León se había partido por la mitad. Su expresión siguió siendo la misma. León. Cuando la profesora Bridget se dirigió a él, su expresión cambió un poco mientras miraba su pluma. Se rompió. Puedo ver eso. Un misterio. ¿De qué carajo está hablando este tipo? Estaba a punto de decir algo más cuando ella lo interrumpió. Pero Julien tiene razón. ¿Tienes algo que compartir? ¿Una pequeña muestra? Agregué leña al fuego. Estaría dispuesto a ocupar su lugar si no lo hace. Snap. El bolígrafo se rompió en pedazos más pequeños. Lo haré. Me agarré al estómago. Tenía calambres por alguna razón. KH. Eso es genial. El profesor parecía aún más emocionado. Aplausos. Aplausos. Aplaudió 2 veces para llamar la atención de todos en la clase.
Si todos se callaran un segundo. Me gustaría que escucháramos una muestra. Entonces el aula quedó en silencio. Con todas las miradas puestas en León, se mantuvo rígido en su lugar. Yo también lo miré. Tenía curiosidad. Parecía que siempre criticaba mis chistes. ¿Cuánto mejores eran sus chistes para pensar eso? Yo. Tragó saliva en silencio antes de mirar a su alrededor. Luego, apretando los puños, bajó la cabeza para murmurar algo. Llamar a peces ojos. Dada lo baja que era su voz, era difícil entender lo que intentaba decir. No pude captar eso del todo. ¿Qué dijiste? Observé cómo la mandíbula de León se tensaba bajo las palabras del profesor. Entonces, como si se hubiera resignado a su destino, habló. ¿Cómo se llama un pez sin ojos? No podría ser. FSH. Toda la clase quedó envuelta en un extraño silencio mientras los ojos de todos los presentes se abrían. La forma en que algunas personas veían a León cambió. Especialmente la profesora Bridget, que parecía sorprendida. León, por otro lado, hizo todo lo posible para mantener la expresión clara. En el silencio que se produjo después de que dijo su broma, me encontré frunciendo el ceño intensamente. Sentí una repentina sensación de crisis. Este tipo. Me robó el chiste. ¡Qué mierda! También era uno de mis favoritos. Ah, esto. Tras el incómodo silencio que inundó el aula, la profesora Bridget forzó una sonrisa. Bueno, fue un gran intento. Sus palabras también parecieron bastante forzadas. Entonces. Hablaré con el club de comedia. Ya veremos cómo van las cosas a partir de ahí. Te lo haré saber entonces, ¿de acuerdo? Sí. León asintió silenciosamente con la cabeza antes de sentarse. Me tomé un momento para mirar a mi alrededor. Todos miraban a León con expresiones complicadas. Era como si no pudieran creer que realmente había hecho lo que hizo. Me quedé desconcertado. No fue bueno el chiste. Ah. Y entonces lo entendí. Entrega. Se equivocó en su entrega. Snap. Asterisco. La clase procedió desde allí. Por ahora, la profesora Bridget dejó la lista de selección del festival junto al podio diciendo algo como, resolveremos esto más tarde. Hablaré con los demás departamentos. Puedes venir a llenarlo cuando quieras. Incluso después de clase. Nadie ha vuelto a mencionar la situación desde entonces. La clase comenzó. Hechizos. ¿Qué sabemos sobre los hechizos? Una mano se levantó inmediatamente en el momento en que el profesor hizo la pregunta. No necesité girarme para saber quién era. Aoife, ¿quién más sería sino ella? Con calificaciones estelares en casi todo, ella habría sido la estrella negra si no fuera por León y yo. Como sabemos, un hechizo consta de 5 etapas. Principiante, intermedio, avanzado, superior y perfeccionado. Sí, ¿y qué más? La diferencia entre las categorías de hechizos radica en la cantidad de runas que posee cada una. Los hechizos principiantes comprenden 12 runas, mientras que los hechizos intermedios incluyen 18. Los hechizos avanzados implican 24 runas. Los hechizos superiores contienen 30 runas y, finalmente, los hechizos perfeccionados constan de exactamente 40 runas. ¿Quién más sería sino ella? Con calificaciones estelares en casi todo, ella habría sido la estrella negra si no fuera por León y yo. Como sabemos, un hechizo consta de 5 etapas. Principiante, intermedio, avanzado, superior y perfeccionado. Sí, ¿y qué más? La diferencia entre las categorías de hechizos radica en la cantidad de runas que posee cada una. Los hechizos principiantes comprenden 12 runas, mientras que los hechizos intermedios incluyen 18. Los hechizos avanzados implican 24 runas. Los hechizos superiores contienen 30 runas y, finalmente, los hechizos perfeccionados constan de exactamente 40 runas. ¿Quién más sería sino ella? Con calificaciones estelares en casi todo, ella habría sido la estrella negra si no fuera por León y yo. Como sabemos, un hechizo consta de 5 etapas. Principiante, intermedio, avanzado,
superior y perfeccionado. Sí, ¿y qué más? La diferencia entre las categorías de hechizos radica en la cantidad de runas que posee cada una. Los hechizos principiantes comprenden 12 runas, mientras que los hechizos intermedios incluyen 18. Los hechizos avanzados implican 24 runas. Los hechizos superiores contienen 30 runas y, finalmente, los hechizos perfeccionados constan de exactamente 40 runas. La diferencia entre las categorías de hechizos radica en el número de runas que posee cada una. Los hechizos principiantes comprenden 12 runas, mientras que los hechizos intermedios incluyen 18. Los hechizos avanzados implican 24 runas. Los hechizos superiores contienen 30 runas y, finalmente, los hechizos perfeccionados constan de exactamente 40 runas. La diferencia entre las categorías de hechizos radica en el número de runas que posee cada una. Los hechizos principiantes comprenden 12 runas, mientras que los hechizos intermedios incluyen 18. Los hechizos avanzados implican 24 runas. Los hechizos superiores contienen 30 runas y, finalmente, los hechizos perfeccionados constan de exactamente 40 runas. Presté mucha atención a las palabras que se decían. Aunque lo sabía, seguía siendo importante. Correcto. La profesora Bridget aplaudió con entusiasmo. Como se esperaba de tía Oife. Bien hecho. En ese momento, cuando me di la vuelta, débilmente, vi que la comisura de los labios de Aoife se levantaba. Intentó ocultarlo, pero era evidente que estaba contenta con los elogios. Fue bastante lindo. Ahora bien. La conferencia continuó. Como todo el mundo ya conoce los conceptos básicos, haré una pregunta diferente. La profesora Bridget miró alrededor del aula. ¿Quién aquí puede decirme los requisitos para aprender un hechizo intermedio en adelante? Una mano levantada de nuevo. Era Aoife otra vez. Aoife. El requisito corresponde a tu nivel. Continuó dando una explicación detallada. Un aprendiz está restringido a aprender hechizos de tipo principiante debido a su baja capacidad de maná. Un mago maestro puede avanzar al aprendizaje de hechizos de rango intermedio. Los magos altos son elegibles para hechizos de rango avanzado. Los Archwizards tienen acceso a hechizos de clasificación superior, mientras que solo un monarca puede aprovechar un hechizo de clasificación perfeccionado. De repente fruncí el ceño. Había algo en su explicación que no tenía mucho sentido para mí. Sus siguientes palabras sirvieron para demostrarlo. Es fundamental no perder demasiado tiempo aprendiendo demasiados hechizos. Después de todo, dominar incluso un hechizo requiere una inversión significativa de tiempo y, a medida que progresas, la cantidad de hechizos que necesitarás aprender solo aumenta. ¿Qué clase de? Sentí que mis cejas fruncieron aún más. Mucha de la información que se decía la conocía. Sin embargo, no era como si lo supiera todo. Había estado aprendiendo muchas cosas, pero no todo. Por eso de repente levanté la mano. Había algo que me molestaba. Julian, ¿tienes alguna pregunta? Lo hago. Al ordenar mis pensamientos, de repente pregunté. ¿Se pueden mejorar los hechizos? La cosa era, de hecho, ya era capaz de usar un hechizo de rango intermedio. Tristeza. En el nivel 1, todavía era un mago con rango de aprendiz. Para convertirme en maestro mago necesitaba alcanzar el nivel 3. ¿Fue solo porque el campo emotivo era diferente? Pero entonces. Manos de la enfermedad, LVL 1, 18%. Cadenas de Alacantria, LVL 1, 0%. ¿Por qué? ¿Por qué había un nivel 1 escrito al lado de los dos hechizos? No, todos mis hechizos. Podría ser. ¿Actualizar un hechizo? Mis pensamientos fueron destrozados por la profesora que inclinó la cabeza y me miró extrañamente. Ella no fue la única que me miró así. La mitad de la clase lo era. Algunos fruncieron el ceño, mientras otros me miraban de forma extraña. Entonces supe la respuesta. Pero el profesor continuó. No es posible. No puedes mejorar un hechizo de principiante a intermedio. Como sabes, los hechizos tienen diferentes conjuntos de runas. Todas las runas están conectadas y forman un equilibrio perfecto. Agregar más simplemente destruiría el hechizo. Sin saberlo,
Dejé escapar un sonido extraño. Entonces de repente me di cuenta. Mis hechizos. Ya veo, gracias. Podría actualizarlos. Sentí que mi corazón se aceleraba al pensar y todo el ruido de mi entorno se ahogaba. No le presté mucha atención por todo lo demás que estaba aprendiendo, pero mis hechizos se pueden mejorar. Y soy el único que puede hacerlo. ¿Qué significó eso? ¿Por qué yo? ¿Y qué pasaría si los hechizos mejoraran? ¿Cambiarían a un nivel fundamental o seguirían siendo iguales pero más fuertes? El hechizo de tristeza pasó de funcionar solo al tocar a trabajar solo con mi voz. ¿Qué pasaría si se actualizara aún más? De repente, el pensamiento hizo que mi respiración se sintiera más pesada. Llamé silenciosamente a la ventana de estado para mirar y de repente se me ocurrió otro pensamiento. ¿Me sería posible aprender hechizos de rango intermedio como aprendiz? Si es así. Tragué saliva en silencio. Aplausos. Aplausos. Fue el sonido repentino de las manos aplaudiendo lo que me hizo salir de mis pensamientos y miré hacia arriba. La profesora Bridget sonreía y miraba el reloj del lado derecho del aula. Nos quedan 30 minutos para clase. Creo que eso es suficiente para mí hoy. Te daré los 30 minutos restantes para que practiques tus hechizos por ti mismo. Estaré observando desde aquí y si tienes alguna pregunta no dudes en preguntarme. Luego procedió a ordenar varios documentos en el podio. Miré su figura durante unos segundos antes de bajar la cabeza. Todavía había un hechizo que no había desbloqueado. Cadenas de alacantria, había estado en ello durante el último mes y fallé cada vez. Podría practicar Hands of Malady para llevarlo al nivel intermedio, pero después de pensarlo, descarté el pensamiento. Ese proceso iba a llevar tiempo. Por otro lado, casi pude desbloquear mi último hechizo. Podía sentirlo. Echando un vistazo al tiempo y al profesor, decidí sumergirme en mi hechizo. Era hora de que finalmente aprendiera este hechizo. Es una lástima que tenga que optar por lo premium. Este es un mensaje para aquellos que están considerando comprar PRIV. Por favor no lo hagas. Al menos, no hasta fin de mes. Solo quedan 5 días en el mes y no me gustaría que desperdiciaras tu dinero. Contacto, 2. Adviento de las 3 calamidades hechizos 63, 2. 63 hechizos, 2. Los 30 minutos que teníamos a nuestra disposición pasaron más rápido de lo que había previsto. TZZZZ. Inmerso en mi práctica, apenas escuché las palabras del profesor. ¿Podrías mirar eso? La clase ha terminado. Puedes irte si lo deseas. Si tienes alguna pregunta puedes hacerme. Estaré aquí unos minutos más. Luego presionó su mano contra el podio. Si aún no lo has hecho, por favor pon tu nombre en la lista. Lo dejaré aquí por hoy. Estaré aquí para recogerlo mañana por la mañana. La clase se volvió ruidosa entonces, y solo cuando escuché el ruido me di cuenta plenamente de que era el final de la clase. Juan. Estoy tan cansado. Cuéntamelo. Menos mal que no tengo nada después de esto. Creo que iré a comer algo al comedor. O, me uniré a ti. Ah, cierto. Antes de irnos, inscribámonos en el evento. Está bien. Fruncí el ceño y miré hacia arriba. Las conversaciones estaban interrumpiendo mi concentración. Entonces suspiré y me recliné en la silla. Recordé lo que logré lograr en clase. Y no hay mucho progreso. Todavía estaba atrapado en 11 runas. Apenas logré nada en los 30 minutos que me dieron. La última runa simplemente se negó a conectarse. Sin embargo, a diferencia de la última vez, pude aprender a gestionar mi frustración. Cuanto más aprendía sobre una emoción, más podía controlarla. Por eso no me desanimé. Habiendo experimentado ya la intensa frustración que conlleva el fracaso, hizo falta mucho más que esto para frustrarme. Miré mi horario. No había otra clase a la que necesitara asistir. Debería. Miré a mi alrededor. El ruido en el aula empezaba a calmarse.
El lugar era grande y me sentí más renovado al quedarme aquí. Como no tenía ganas de volver, decidí quedarme y practicar más. Cuando la clase empezó a vaciarse, sentí las miradas de los otros cadetes sobre mí mientras se iban, probablemente preguntándome por qué todavía estaba allí. Me sentí un poco perturbado, así que esperé a que todos se fueran antes de reanudar mi práctica. Solo entonces me sentí en paz y una vez más comencé a practicar. Runa 1, runa 2, runa 3. Esta vez voy a tener éxito. En la vida hubo altibajos que uno experimentó. Fue algo que vino con la edad. Cuanto mayor era uno, mayores eran las posibilidades de que experimentara un bajón. León experimentó hoy un mínimo. ¿Qué carajo fue eso? Sintiendo la mirada de Evelyn, se encontró apartando la cabeza de ella. Ella fue la única que se molestó en quedarse para hablar con él. Todos los demás simplemente se fueron. ¿En serio pensaste que eso era gracioso? Ah. León frunció los labios. ¿Cómo pudo decirle que no tenía chistes preparados y entró en pánico? La única razón por la que se ofreció como voluntario en primer lugar fue para impedir que Julien se uniera. No esperaba que Julien tomara represalias de esa manera. León frunció el ceño y se encontró apretando los puños. Ojalá hubiera estado listo. No habría usado el chiste de Julien si hubiera estado listo. Aunque. Jeje. Sintió un pequeño calambre en el estómago al recordar la cara que puso Julien cuando se levantó para ofrecerse como voluntario. La mirada de dolor y traición en su rostro. Jeje. Le hizo reír sin saberlo. Todo hasta que sintió una determinada mirada. Le atravesó la cara y le picó bastante. Tú. Como se esperaba. Evelyn, horrorizada, lo miró. Su rostro estaba pálido y dio varios pasos hacia atrás. No lo digas. No. León la interrumpió y trató de explicarse. Me reí de la cara que hizo Julien. Pero se abstuvo de hablar. ¿Cómo exactamente pudo decir eso? Al malinterpretar su lucha interior, Evelyn dio otro paso atrás cuando se dio cuenta. Así que realmente te reíste del chiste de Julien en ese entonces. La cara de Evelyn se arrugó. Parecía querer decir algo pero se detuvo y suspiró. Prométeme algo, León. Simplemente, no te inscribas en el stand-up. No sé por qué quieres hacerlo, pero simplemente no eres apto para ello. Antes incluso de que tuviera la oportunidad de decir algo, Evelyn se fue. Lo único que podía recordar cuando ella se fue era la decepción en su rostro mientras lo miraba. Ja ja ja. En ese momento, León levantó la cabeza para mirar el alto techo. Solo había un pensamiento que pasaba por su mente en ese momento. Lo salvé. Yeah. Él era un héroe. Hasta altas horas de la noche. Afuera ya estaba oscuro y el campo de entrenamiento estaba vacío. Principalmente. Clank. Un gran ruido metálico resonó por todo el amplio terreno mientras una gran caja negra caía al suelo con un fuerte sonido. El entorno tembló ligeramente mientras rebotaba en el duro suelo. Gotea. Gotear. El sonido estaba acompañado por el ruido del sudor cayendo y el sonido de respiraciones pesadas. Ja ja ja. Ja ja ja. Aoife miró la caja frente a ella con el rostro pálido. 50 kilogramos. Ese era su límite actual. Era lo más pesado que sus poderes de telequinesis podían alcanzar. Sin embargo, no tenía sentido. Si bien era lo más pesado que podía hacer, su control no estaba ahí. 35 kilogramos era su peso confortable. El peso donde podía controlar libremente la caja. No fue mucho, pero como maga maestra al límite, este era su límite. Si hubiera más, perdería todo el control. Eso significaría que solo podría levantar el objeto, pero no moverlo. Goteo. Goteo. El sudor continuó goteando por su rostro mientras se cepillaba el cabello para separarlo de su rostro. Estaba pegajoso por todo el sudor. Creo que ya es hora. Aoife comprobó la hora. Eran las 10 de la noche, casi hora del toque de queda. Bien, necesito completar el formulario. El del festival.
Su plan original era hacerlo después de cenar, pero estaba tan inmersa en su entrenamiento que lo olvidó. Esperamos que la lista todavía esté ahí. Debería hacerlo. Estaba a punto de limpiar cuando su bolsillo vibró. Con el ceño fruncido, metió la mano y sacó un pequeño orbe. Sus cejas inmediatamente saltaron y rápidamente golpeó el orbe. Apareció un rostro ilusorio. Apareció un hombre guapo con cabello rojo corto y distintivos ojos amarillos. ¿Hermano? Él no era otro que su hermano, Gale K. McGrail. Inmediatamente, Aoife se aclaró la garganta y se arregló el cabello. Fue algo que hizo inconscientemente. ¿Hay alguna razón por la que me has llamado? ¿Hay alguna razón para que llame a mi hermana pequeña? Una sonrisa muy familiar la saludó. Aoife intentó devolverle la sonrisa pero no pudo hacerlo. Especialmente cuando notó lo pálida que era su expresión. Sus puños se apretaron. 21-20. Jaja, estoy bien. ¿De qué estás tan preocupado? Levantó el brazo derecho y se flexionó. Puede que mi maná esté sellado, pero mi cuerpo no. Mira esto. Todo lo que Aoife vio fue un brazo delgado. Apenas había músculo. Ella volvió a forzar una sonrisa. Se ve bien, oh, vamos. Puedo decir que estás mintiendo. No lo soy. Él lamió la cabeza. Es obvio. No lo es. Aoife insistió mientras intentaba mantener la cara recta. Ah. ¿Qué voy a hacer contigo? Al final se resignó y suspiró. Está bien, tú ganas. No estabas mintiendo. Sí. Aoife finalmente encontró una pequeña sonrisa. Sin embargo, no duró mucho. Especialmente cuando tomó nota de sus mejillas que habían comenzado a hundirse. Hermano. Ella se mordió los labios en secreto. Él no siempre había sido así. Hubo un tiempo en que él era el centro de atención. El príncipe heredero y el siguiente en la sucesión al trono. Ojalá. Sus puños se apretaron con fuerza y una imagen apareció en su mente. Con una arrogancia propia de alguien de su talento, se presentó ante su padre. Sella su maná. Él, el emperador del imperio, no pudo hacer nada más que mirarla impotente. Su talento era demasiado deslumbrante. La fortaleza que tenía su familia estaba empezando a romperse. Comenzó a surgir un nuevo poder y no pudieron hacer nada al respecto. Recuerda. Sé mi valor. Si quieres mantenerme en este imperio, entonces será mejor que satisfagas mis demandas. Puedes intentar eliminarme ahora, pero dudo que puedas hacerlo. Cuando llegue el momento, me uniré a otro imperio. Incluso ahora podía recordar su voz arrogante que resonaba por todos los pasillos del Palacio Real. No estoy siendo irrazonable. Solo quiero ver qué tan comprometido estás al querer retenerme. Suprime su maná tal como lo hiciste con los plebeyos. Hazlo durante 5 años y tendrás mi lealtad. Una cifra aumentó. Lo haré, padre. Por favor, déjame hacerlo. Aoife apretó los puños. Entonces ella solo tenía 15 años. Habían pasado 3 años desde entonces y cada día esos recuerdos la perseguían. Ella recordaba todo. Desde la expresión impotente de su padre hasta la mirada resignada de su hermano, quien, a pesar de tener más talento que ella, no tuvo más remedio que dejar de practicar maná durante los siguientes 5 años. Sin embargo, 5 años no parecían mucho para alguien como su hermano, que tenía una gran piscina de maná. Sellar su maná equivalía a paralizarlo. Su cuerpo, que estaba acostumbrado al alto maná, comenzó a fallarle, lo que provocó su condición actual. Tos. Toser. Hermano. La cara de Aoife cambió. Tos. Estoy bien. No te preocupes. Es solo que, lo de siempre. Sin embargo, al ver lo inflexible que era su hermano, solo pudo morderse los labios y observar cómo sostenía un pañuelo junto a su boca. De todos modos, tos. Solo quería ver cómo te iba en el instituto. Al ver tu estado actual, debes haber estado entrenando. Supongo que no te quitaré más tiempo. Ah, no, está bien. Simplemente haz lo tuyo. Llámame cuando necesites algo. Ah, y...
Él hizo una pausa para mirarla. Aoife recuperó la mirada. No te resientas con tu padre por la decisión. Es algo que acepté hacer también. Aoife frunció el ceño. Concéntrate en ti mismo y no pienses en la venganza. Ella no es alguien a quien seas capaz de alcanzar. Aoife apretó los dientes con fuerza. Ella estaba a punto de reprenderlo cuando su rostro desapareció. Recuerda mis palabras. Asegúrate de comer bien y no resentirte demasiado con tu padre. Lo último que vio Aoife fue su rostro sonriente. El silencio invadió su entorno mientras se encontraba en el campo de entrenamiento sin decir una palabra. Ja ja ja. Al final, lo único que pudo hacer fue dejar escapar un largo suspiro. Como si pudiera perdonarlo, su padre. Él era tan culpable como ella. Eso le quedó claro. Contacto, 2. Adviento de las 3 calamidades de 64 Experiencia laboral, 1. 64 Experiencia laboral, 1. Después de limpiar sus desechos, Aoife se dirigió directamente al Dorset Hall. Había varias actividades que tenía en mente para el festival, pero al final se conformó con el puesto de guía. Su trabajo era bastante sencillo. Todo lo que tenía que hacer era guiar a la gente por los campus de la academia. Era una posición importante. Uno que muchos codiciaban. Con la asistencia de muchas figuras importantes, el guía fue el papel que permitió a los cadetes interactuar con ellos. Por supuesto, Aoife no necesitaba ese puesto dados sus antecedentes. Sin embargo, también fue debido a sus antecedentes que se sintió obligada a realizar este trabajo. Después de todo, conocía a la mayoría de los asistentes. No estaría de más elegirlo. Debería ser esta aula. Sus pies se detuvieron frente a una puerta familiar. Los pasillos estaban vacíos y estaba bastante oscuro. Al alcanzar la puerta, la abrió y se preparó para entrar cuando se detuvo. Gotea. Gotea. Un cierto sonido de goteo llamó su atención y cuando miró dentro para ver de dónde venía, sus ojos se abrieron de golpe. Casi. Al otro extremo del aula, una figura familiar estaba sentada. Su espalda estaba recta y sus rasgos faciales solo podían describirse como impecables. Era un hombre que Aoife luchaba por comprender, ya que rara vez mostraba expresiones. Dean No. Allí estaba él, sentado en medio del aula, luciendo una expresión diferente a la habitualmente estoica. Su atención se centró en su mano, donde un conjunto de runas flotaban en el aire. Se estaban interconectando lentamente entre sí para formar un círculo. ¿Está intentando desbloquear un hechizo? Eso era lo que parecía. Pero, ¿por qué está sangrando? Desbloquear un hechizo no fue tan difícil. Como mínimo, no sería necesario que alguien se obligara a sangrar hasta el punto de sangrar. Mientras contaba el número de runas, también estaba segura de que no se trataba de un hechizo de rango intermedio. Está luchando por desbloquear un hechizo de rango principiante. ¿Era eso siquiera posible? TZZZZZ. Aoife frunció el ceño después de presenciar cómo se rompía el círculo. Gotea. Más sangre goteaba de su nariz. ¿Es este el límite de su talento? No era que ella no esperara esto, pero fue algo decepcionante dadas las muchas sorpresas que él le había dado. Ella pensó que él se detendría allí, pero... Otra vez. Continuó. ¿Está loco? Aoife sintió que sus ojos se abrían. Mirando sus brazos temblorosos, su rostro pálido y su nariz sangrante, Aoife se olvidó por completo de su objetivo y se quedó arraigada detrás de la puerta. De repente empezó a sentir curiosidad. ¿Por cuánto tiempo iba a seguir así? Otra vez. Otro círculo destrozado. Gotea. Gotea. Más sangre goteaba de su nariz. Su expresión habitualmente estoica fue reemplazada por una de pura concentración y determinación. Era como si fuera una persona completamente diferente a como normalmente se mostraba. Otra vez. Independientemente de cuántas veces fracasara, se limpiaba la nariz y continuaba. Era como si no le importara en absoluto. Mientras todo su cuerpo temblaba y sus ojos se inyectaban sangre, continuó. Lo único que podía murmurar parecía ser,
Otra vez. Loco. Lunático. Era lo único en lo que Aoife podía pensar cuando lo miraba fijamente. Ella no podía entender por qué él se estaba metiendo en tantos problemas. Y aún así, aunque pensó todo eso, se encontró incapaz de apartar la mirada de él. Había algo en su apariencia actual que le impactó profundamente. El tiempo siguió pasando. Otra vez. El fracaso se convirtió en la norma y la sangre seguía goteando por su nariz. Aún así, Aoife continuó observando en silencio como lo intentaba cada vez. Aunque fracasó, continuó intentándolo. Otra vez. Mimi que sea chimbat. Él todavía fracasó. Y justo cuando ella pensaba que él iba a fracasar otra vez, algo sucedió. ¡Ban! Julien se puso de pie abruptamente. Miró fijamente su mano donde se formaba un círculo mágico. Yo. Una expresión que nunca lo había visto hacer antes. Una sonrisa que nunca pensó que fuera posible. Ja ja ja. Y reírse que ella nunca pensó que él fuera capaz de hacer. Aoife quedó estupefacta en su lugar. Al asimilar su expresión, sin saberlo se encontró murmurando algo en voz baja. ¿Entonces él también puede hacer una cara así? Yo, lo hice. Miré fijamente el círculo completo que descansaba sobre mi mano. No lo podía creer, de hecho lo había hecho. Ja ja ja. Me reí. No sabía por qué me reía, pero simplemente lo hice. Gotea. Sintiendo que me volvía a gotear la nariz, limpié la sangre y finalmente comencé a empacar. Miré a mi alrededor y vi que afuera estaba completamente oscuro. ¿Cuánto tiempo? Mierda. Revisé mi reloj y me di cuenta de que ya casi había pasado el toque de queda. Empaqué mis cosas apresuradamente y corrí a los dormitorios. Incluso cuando regresé al dormitorio, todavía estaba conmocionado por el repentino acontecimiento. No esperaba tener éxito. Me había acostumbrado tanto al fracaso que cuando llegó el éxito, lo único que sentí fue desconcierto. Miré mi mano y poco a poco comenzaba a formarse un círculo mágico morado. El maná dentro de mi cuerpo comenzó a drenar a un ritmo rápido, pero no me importó porque algo estaba empezando a formarse en mi mano. Clank. 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 Un peculiar sonajero metálico resonó cuando las cadenas moradas comenzaron a materializarse al alcance de mi mano. Clank. El proceso no duró más de varios segundos y cuando todo estuvo dicho y hecho, me encontré sosteniendo una larga cadena. Miré las cadenas con el ceño fruncido. ¿Cómo funciona esto? Cerré los ojos por un momento y seguí el eslabón que conectaba mi mente con la cadena. En la oscuridad de mi visión, todo lo que vi fue una larga línea púrpura. Estaba doblado en forma de Al encontrar la conexión, mis cejas se movieron y mi mano tembló levemente. Clank. Clank. Las cadenas empezaron a moverse. A mi voluntad, siguieron todo lo que mi mente les decía que hicieran. Ambos podrían alargarse y acortarse a mis órdenes. Sin embargo, el consumo de maná para tal medida fue bastante alto. Con el ceño fruncido, me conformé con la longitud justa. Aproximadamente del tamaño de mi brazo. Abrí los ojos y miré mi brazo donde se enrollaban las cadenas. Apreté mi mano en un puño. Las cadenas brillaban con un extraño tono púrpura. Sabía por la descripción del hechizo que tenía un efecto similar a Hands of Malady, en el sentido de que debilitaba al oponente al contacto. Sin embargo, a diferencia de Hands of Malady, no era una habilidad de largo alcance. Apreté lentamente el puño y miré las cadenas que enrollaban mi brazo. Empecé a pensar en todas las posibilidades que conllevaba la habilidad cuando de repente me sentí mareado. Ah, cierto. La cadena se rompió y me senté en mi cama. El gasto en maná no era ninguna broma. Solo unos minutos y ya me faltaba maná. Supongo que lo pospondré por ahora. Mi mente no estaba en el estado mental adecuado para descubrir la habilidad. Planeaba dejarlo para mañana. Había algo más a lo que necesitaba prestar especial atención en este momento. Extendí la mano para coger un papel del escritorio y lo miré fijamente. Experiencia laboral, ¿quién hubiera pensado que volvería a buscar trabajo?
experiencia laboral. Era un evento obligatorio en el que debíamos participar según los profesores. Era un evento que debía durar una semana y, dependiendo de nuestro desempeño, se nos otorgarían créditos. Parece que tengo que hacerlo. Necesitaba tantos créditos como fuera posible. Mis conocimientos eran más bien primitivos en comparación con los de los otros cadetes. Sumado a la cantidad de tiempo que pasaba cada día entrenando, apenas tenía tiempo suficiente para estudiar. Hice lo mejor que pude, pero no es suficiente. Estaba desesperado por obtener créditos. ¿Qué debo elegir? La lista no era muy larga. Aproximadamente una sola página con más de 30 listados. Estaba a punto de revisar la lista cuando el mundo que me rodeaba se congeló. Perdí la voz y un sentimiento familiar me invadió. Una visión. ¿De repente? No, ¿cuándo se lo pasaron bien? Siempre venían al azar y cuando menos esperaba que lo hicieran. Suspiré y abracé la visión entrante. Fue un desastre. Una voz desconocida resonó y mi entorno comenzó a cambiar. Estaba oscuro y el aire se sentía húmedo. Una habitación, ¿por qué? ¿Cuántos han logrado escapar? 5 en total. 2 de riesgo extremo, 1 de alto riesgo y 2 de bajo riesgo escapado. 5. Riesgo extremo, riesgo alto, riesgo bajo. La información, aunque dispersa, tenía sentido de alguna manera. Mi entorno empezó a aclararse cuando me encontré dentro de una celda de prisión vacía. Fue tal como lo esperaba. Esto era una prisión. 2 personas estaban junto a la celda mirando a su alrededor. Llevando uniformes similares, probablemente ocupaban puestos bastante altos en el sistema penitenciario. ¡Ja! Esto es un jodido desastre. Central ha estado llamando sin parar exigiendo algunas respuestas. Lo mismo ocurre con Haven. Haven. ¿Por qué Haven? 10 cadetes murieron en la fuga. Están exigiendo respuestas. No los culpo. Estaban aquí para hacer prácticas y no debería haber pasado nada teniendo en cuenta nuestra reputación, pero... El individuo suspiró de nuevo. ¡Qué vergüenza! No solo no pudimos mantener a nuestros prisioneros bajo control, sino que también involucramos a los estudiantes en este lío. ¿Estudiantes? Reexigiendo respuestas. No los culpo. Estaban aquí para hacer prácticas y no debería haber pasado nada teniendo en cuenta nuestra reputación, pero... El individuo suspiró de nuevo. ¡Qué vergüenza! No solo no pudimos mantener a nuestros prisioneros bajo control, sino que también involucramos a los estudiantes en este lío. ¿Estudiantes? Reexigiendo respuestas. No los culpo. Estaban aquí para hacer prácticas y no debería haber pasado nada teniendo en cuenta nuestra reputación, pero... El individuo suspiró de nuevo. ¡Qué vergüenza! No solo no pudimos mantener a nuestros prisioneros bajo control, sino que también involucramos a los estudiantes en este lío. ¿Estudiantes? ¡Oh Dios! Me di cuenta y sentí que el pecho se apretaba. Se avecinaba una misión, ¿no? ¿Cómo se supone que voy a manejar este desastre? Ojalá. Estaba claramente angustiado por la situación, pero no era lo que quería oír en este momento. Quería escuchar más. Más información sobre la situación. Tenía algunas pistas en este momento. El evento estaba previsto que tuviera lugar en una semana. Durante el intercambio de trabajo. Fue en una prisión y 5 reclusos escaparon. Conocía el nivel de peligro de los reclusos, pero no conocía su identidad. Esto no fue suficiente. Me tensé los oídos para escuchar más. Ah, cierto. Al detenerse repentinamente, uno de los guardias levantó la vista de repente. Parecía tener algo que decir. Me esforcé por escuchar con aún más atención. Uno de los prisioneros que escapó. Mi corazón se hundió cuando noté un cambio en mi entorno. No, todavía no. El entorno empezó a oscurecerse y la voz del guardia empezó a desvanecerse. En ese momento supe que la visión estaba a punto de terminar. Pero no había oído lo suficiente. Todavía no. Utilicé cada pequeña fuerza de voluntad para forzar mis oídos para escuchar.
Solo un poquito más. Un poco. ¿No era él un profesor de Haven? La visión terminó allí y me encontré de nuevo en mi habitación. ¡Ja! ¡Ja! Mi respiración era pesada y mi cabeza se sentía ligera. Sin embargo, al recordar la visión, encontré la comisura de mis labios suavemente levantada. Lo escuché. Las últimas palabras. Había logrado escucharlos. Mi visión parpadeó momentos después y apareció una notificación. Misión secundaria activada. Fuga de prisión. Progresión de personajes más 21%. Progresión del juego más 3% fracaso. Calamidad 2 más 7%. Contacto, 2. Adviento de las 3 calamidades 65 experiencia laboral, 2. 65 experiencia laboral, 2. Miré la ventana de búsqueda en silencio. 7%. Es más alto que la última vez. No mucho, pero hubo un aumento. ¿Qué significó eso? ¿Por qué aumentó el porcentaje? ¿Significó eso que el evento afectó la segunda calamidad más de lo que lo habría hecho el primer evento? Fruncí el ceño y seguí mirando la ventana de búsqueda. Prison Escape, el objetivo parecía bastante simple. Detener la fuga de la prisión. Al menos eso fue lo que pensé. Sin embargo, pensando en mi misión anterior, sabía que probablemente había algo más. Las misiones giraron en torno a las 3 calamidades. Podría haber algo más. Por ahora eso era todo lo que sabía. Fue por esta razón que no hice nada imprudente como avisar a la prisión sobre una posible fuga de la prisión. Incluso si lo enviara de forma anónima, dudaba que realmente creyeran en mis palabras. Y aunque me creyeran, ¿quién diría que ese era el objetivo final de la misión? No puedo actuar precipitadamente. Al menos, todavía no. Mientras continuaba mirando la ventana de misiones, un pensamiento repentino me llamó la atención y sentí que mis cejas saltaban. Progresión del personaje 23% eso. Miré apresuradamente mi experiencia actual y sentí que mi corazón se detenía. Nivel 19, mago de nivel 1. Exp 0%, 18%, 100%. Esto. Con el libro clasificado como azul y mi creciente dominio sobre él, mi tasa de progreso era de alrededor del 5% por día. Si concentro toda mi atención en ello, podría llegar al 8 o 9%, pero eso requeriría dejar todo lo demás y reducir la cantidad de tiempo que duermo. Podría pasar al siguiente nivel. La idea hizo que mi corazón latiera un poco más rápido. Trajo una extraña sensación de emoción. Según me habían dicho, saltar al siguiente nivel fue un paso monumental. Mi fuerza sufriría un gran cambio. No solo aumentaría mi capacidad de maná, sino también mi control y velocidad con la que podría crear los hechizos. Pensando en los dolores que sufriría la próxima semana, dejé escapar un largo suspiro. Sabía que iba a ser una semana dolorosa y aburrida para mí, pero tengo que hacer esto. Ya era hora de pasar al siguiente nivel. Estaba cansado de estar atrapado en el nivel 1. Buff entre las pupilas de color rojo rubí de Kiera se reflejaba la punta naranja de su cigarrillo mientras estaba sentada junto a la ventana mirando el cielo nocturno. La luna brillaba intensamente, proyectando una tierra blanca sobre la tierra de abajo. Me sentí extrañamente pacífico. Puff Kiera disfrutó de la vista, con sus pupilas rojas parpadeando ligeramente mientras caían sobre el trozo de papel junto a su escritorio, programa de selección de experiencia laboral. Había una larga lista de posibles trabajos que uno podía seleccionar para el programa. Algunos fueron fáciles y otros difíciles. Aunque a Kiera no le importaba especialmente. Desde el principio ya tenía uno en mente. Penitenciaría de Redknapp. 2 palabras escaparon de sus labios mientras daba otra calada al cigarrillo. Mientras el sabor amargo persistía en su lengua y el ardor corría por su garganta, exhaló lentamente. Ella masticó esas palabras. Había alguien esperándola allí. Alguien a quien odiaba con cada fibra de su ser. Ni siquiera Oife tuvo ninguna oportunidad contra ella. Solo pensar en ella le hacía arder el pecho de intenso odio. La mataré.
Puff con una última calada, Kiera apartó el cigarrillo y exhaló, mientras el humo cubría la vista frente a ella. Sus ojos de color rojo rubí brillaban intensamente bajo el velo de humo que cubría su rostro. Un frío gélido yacía oculto bajo esos hermosos ojos mientras ella continuaba murmurando. Si es lo último que haré. Pasó una semana sin ningún problema. ¡Guam! Bostezando para mí mismo, miré fijamente la barra de experiencias frente a mí. Nivel 19, mago de nivel 1. Exp. 0%, 79%, 100%. Me sentí orgulloso mirando la barra de experiencias frente a mí. Habiendo dedicado cada pequeña hora que tenía a lograr esto, reduje mi sueño y mi entrenamiento con hechizos. Aunque estaba previsto que la experiencia laboral durara una semana entera, no pensé que podría tener mucho tiempo para practicar por mí mismo. Fue por esta razón que hice todo lo posible para llegar a este punto. No quería correr ningún riesgo. Parece que todos están aquí. El profesor a cargo era alguien con quien no estaba familiarizado. Se mantuvo erguido, con cabello largo y castaño que enmarcaba un rostro cincelado y un físico musculoso. Su cabello estaba algo despeinado y tenía una expresión perezosa. Parecía alguien que no quería estar aquí. No, tal vez realmente no quería estar aquí. Vestido con el mismo uniforme que todos los profesores, escaneó al grupo que estaba formado por unos 50 cadetes. Hay bastante. Miré a mi alrededor para escanear los rostros de todos los presentes. Estaba buscando a Kiera o a Oife. Quienquiera que estuviera aquí tenía que ser la segunda calamidad. Entonces, ¿quién? Hice una pausa para mirar hacia adelante. Ya al resto se destacaban dos figuras y sentí que mi rostro se ponía ligeramente rígido. Cierto, como si mi vida fuera fácil. Masajeándome la frente, suspiré. Están ambos aquí. León también. Me había estado evitando durante toda la semana por alguna extraña razón. Intenté hablar con él varias veces, pero él simplemente me miraba en silencio antes de irse. Su actitud era confusa. Me detuve para mirar hacia adelante. Ya al resto se destacaban dos figuras y sentí que mi rostro se ponía ligeramente rígido. Cierto, como si mi vida fuera fácil. Masajeándome la frente, suspiré. Están ambos aquí. León también. Me había estado evitando durante toda la semana por alguna extraña razón. Intenté hablar con él varias veces, pero él simplemente me miraba en silencio antes de irse. Su actitud era confusa. Me detuve para mirar hacia adelante. Ya al resto se destacaban dos figuras y sentí que mi rostro se ponía ligeramente rígido. Cierto, como si mi vida fuera fácil. Masajeándome la frente, suspiré. Están ambos aquí. León también. Me había estado evitando durante toda la semana por alguna extraña razón. Intenté hablar con él varias veces, pero él simplemente me miraba en silencio antes de irse. Su actitud era confusa. También lo fue su aparición aquí. No, en realidad no como personaje principal, tenía sentido que estuviera presente. Pero ¿por qué estaban presentes tanto Kiera como Aoife? Había muchos otros trabajos que podían seleccionar, pero casi todos eligieron trabajar en la prisión. ¿Había algo que me faltaba o era simplemente el poder que tenía León? Supongo que simplemente tengo que tener paciencia. Estaba destinado a encontrar la respuesta tarde o temprano. Con tanto pensamiento miré al profesor que había empezado a hablar. Ahora partiremos hacia la penitenciaría. Ya hemos discutido asuntos con ellos y su función implicará ayudar a los guardias a patrullar el perímetro. Debido a preocupaciones de seguridad, solo se le asignará la tarea de proteger las áreas de bajo riesgo. Por favor, asegúrese de no provocar ningún problema durante su estancia allí. La mirada del profesor se volvió severa. No se dejen influenciar por sus palabras y hagan todo lo posible para evitar la interacción con los prisioneros. No estás tratando con individuos comunes y corrientes. Estás tratando con escoria, gente que ha abandonado su humanidad. Había un evidente disgusto en su tono cuando hablaba de los prisioneros. ¿Una mala experiencia quizás? ¿O fue que había estado allí tantas veces y había visto muchas cosas para hablar así? No estaba muy seguro.
pero no presté más atención a sus palabras. Mi mirada continuó entre Kiera y Aoife. Entre los dos. ¿Quién fue la segunda calamidad? ¡Guau! El suave zumbido me sacó de mis pensamientos y me giré para ver al profesor extendiendo su mano hacia su derecha. El espacio frente a él se dobló y apareció una puerta del mismo tamaño que él. Espera, podría ser eso. He creado un portal. Puedes entrar desde aquí y te encontrarás frente a la penitenciaría. Por favor, ingrese uno a la vez. Me di cuenta de que mi boca se abría ligeramente al ver lo que tenía ante mí. ¿Tal cosa era posible? No, tenía sentido que existiera, pero aún así. ¿Puedo hacer eso en el futuro? Fue un pensamiento que se me quedó grabado incluso mientras me alineaba detrás de los otros cadetes y esperaba mi turno en la fila. Mientras tanto, escuché la conversación entre algunos cadetes delante de mí. ¿Qué opinas? Tengo un poco de miedo, no voy a mentir. ¿Crees que podremos ver a los prisioneros de alta seguridad? Hay bastantes nombres importantes ahí dentro. Me da escalofríos pensar en ellos. Jaja, ¿qué puede pasar? Esta es una prisión de máxima seguridad. No hay manera de que puedan escapar. Cuanto más escuchaba, más sentía la necesidad de golpearme la frente. ¿Qué diablos fue esta conversación? ¿Fue solo un diálogo escrito en el guión del juego para presagiar lo que iba a suceder? Si es así. No estaba seguro de cómo sentirme. Seguramente había mejores maneras, ¿verdad? Siguiente. Antes de darme cuenta, casi era mi turno. Estaba a punto de dar un paso adelante cuando noté una figura parada junto al portal. Ella lo miraba con una concentración increíble. ¿Aoife? Me acerqué a ella y le pregunté, ¿no vas a entrar? Ella me miró antes de fruncir el ceño. Yo soy. Oh. Extendí mi mano. Tú puedes ir primero. De repente, su ceño fruncido se profundizó e hizo una expresión de disgusto. Estaba a punto de dar un paso adelante cuando noté una figura parada junto al portal. Ella lo miraba con una concentración increíble. ¿Aoife? Me acerqué a ella y le pregunté, ¿no vas a entrar? Ella me miró antes de fruncir el ceño. Yo soy. Oh. Extendí mi mano. Tú puedes ir primero. De repente, su ceño fruncido se profundizó e hizo una expresión de disgusto. Estaba a punto de dar un paso adelante cuando noté una figura parada junto al portal. Ella lo miraba con una concentración increíble. ¿Aoife? Me acerqué a ella y le pregunté, ¿no vas a entrar? Ella me miró antes de fruncir el ceño. Yo soy. Oh. Extendí mi mano. Tú puedes ir primero. De repente, su ceño fruncido se profundizó e hizo una expresión de disgusto. ¿Qué? No necesito tu compasión. Puedo ir cuando quiera. ¿El infierno era su problema? 9:52. No puede ser que seas demasiado no. Ella me interrumpió antes de que pudiera terminar mi frase. La miré con sorpresa. ¿En serio? Dije que no. Aoife parecía inflexible. Asentí. Entonces puedes ir primero. ¿Por qué debería hacerlo? Porque estabas delante de mí en la fila. En ese momento, una vena estalló en la sien de Aoife. Ella dio un paso atrás para mirarme. Como dije, iré cuando quiera. No necesito que gente como tú me diga qué hacer. Sus ojos miraron brevemente el portal donde temblaban. Fue solo un poco, pero lo capté. Oh. Ella realmente estaba asustada. ¿Pero cómo? ¿No era ella una princesa? ¿No era algo así normal para ella? Vete. Deja de hacerles perder el tiempo a todos. Está bien. Bien. Ella parecía entonces satisfecha. No fue tan difícil, ¿verdad? Estaba a punto de intervenir cuando me detuve y fruncí el ceño. ¿Qué? Seguí mirando el portal con el ceño fruncido. ¿Hay algo? ¿Algo? Fue suficiente para despertar la curiosidad de Aoife mientras ella también miraba el portal. ¿Qué? Un
Tan pronto como se giró para mirar el portal, la empujé. «Hola». Ella dejó escapar un grito mientras su cuerpo se tambaleaba hacia adelante y desaparecía en el vórtice arremolinado. Mirando al profesor que fingió no haber visto nada, le hice un gesto con la cabeza y entré. Por alguna razón. Eso me pareció satisfactorio. Contacto, tos.